Buenos días a todos. Pues los objetivos de la jornada, bueno, primero comentaros que después de lo de ayer, espero que hayamos sacado muchas conclusiones para poder en la mesa redonda de hoy pues ponerlas de lleno en preguntas a nuestros participantes. ¿Y de qué se trata la mesa de hoy? Se trata de saber qué es cultura organizativa de una empresa y la diferencia con los valores corporativos. Luego encontrar cuáles son los elementos de nuestra cultura organizativa de NAIRE que puede ser que nos frenen el cambio y que entre todos consigamos saber y hacer una lista de qué elementos tenemos y cuál es el plan de acción para poder cambiarlos. Es nada más que eso y nada tan importante como eso. Pues os dejo ya con Cristina García, que os contará un poco del tema. Buenos días a todos. Como ha comentado Marina, tengo muy pocos minutos para que me acompañéis en este apasionante viaje al mundo de la cultura organizativa de NAIRE. ¿Qué entendemos, en primer lugar, por cultura organizativa? Pues es el conjunto de lenguaje, valores, normas informales y no escritas que orientan la conducta de los miembros de una organización y son esos comportamientos compartidos. No sé si tenemos acceso a la presentación ya. Sí, la vemos aquí. Y son esos comportamientos compartidos que todos conocemos para saber lo que está permitido y lo que no dentro de una organización. Me atrevería a decir que es la forma en la que actuamos en una organización cuando nadie nos mira. Nadie se ha propuesto crear la cultura organizativa, aparece en las organizaciones. El problema está en que si no nos ocupamos de ella, puede crecer a la deriva. Y es una pena, porque la cultura organizativa es la fuerza más potente de cohesión de una organización. Es nuestro ADN, es nuestra personalidad, es lo que nos distingue de otras organizaciones. Pero entonces, ¿por qué deberíamos cambiarla? Pues porque la cultura tiene un gran poder, y es que puede funcionar a favor o en contra de la organización. Cuando actúa a favor, estupendo, es una estupenda ventaja competitiva, pero ¿qué ocurre cuando juega en contra? ¿Qué ocurre cuando esos valores compartidos que todos conocemos no se parecen a los valores que la organización ha declarado formalmente para afrontar sus retos de futuro? En la imagen tenéis los valores del Plan de Vuelo 2020. ¿Pensáis que la cultura organizativa actual se parece o está alineada con esos valores? Hay un aspecto muy curioso de la cultura organizativa y es que nos habla de un fenómeno que subyace bajo la superficie. Es un fenómeno potente pero invisible. Por eso necesitamos analizar lo que se ve, lo que está en la superficie, para tratar de identificar lo que subyace. Tratar de viajar a ese nivel profundo donde se esconden los valores inconscientes que tienen todos los miembros de la organización. Esos valores que si no se parecen a los que la organización ha declarado formalmente, pues entonces podemos afirmar que la organización está enferma y que necesita tratamiento. Pero ¿qué podemos observar en una organización? ¿Qué vemos sobre la superficie? Por ejemplo, pues aspectos como nuestro puesto de trabajo. Nos habla mucho un puesto de trabajo de la forma de ser de una organización. ¿Qué herramientas utilizamos? ¿Es nuestro puesto de trabajo diferente al de otras personas? Y la respuesta no es ni buena ni mala. Simplemente tenemos que poner en conciencia cuál es el valor que subyace detrás de que haya una diferenciación de puestos, por ejemplo. Otro aspecto visible es el organigrama. ¿Se parece a nuestro organigrama al que veis en la imagen? Este organigrama corresponde a una startup del año 2015, tiene 3 años de vida. ¿Podría ser el nuestro? ¿Por qué no? Porque seguramente estés pensando que a lo mejor no. ¿Por qué no? ¿Qué se esconde detrás? A lo mejor nosotros somos más serios, a lo mejor somos más jerárquicos, a lo mejor nuestro organigrama es el reflejo de nuestra forma o de esa opinión compartida que tenemos de que en NAIRE se piensa en la cima, se actúa en la base y las decisiones se filtran a través de sucesivas capas de mando. El problema de esa forma de pensar es que quizás nuestros equipos de trabajo no esperan ser parte constructiva de los proyectos, porque esperan a que los de arriba, los que piensan, les digan qué tienen que hacer y cómo tienen que hacerlo. Hay un aspecto que además ayer se puso de manifiesto en el que todos estamos de acuerdo y es el problema que tenemos con la comunicación interna
Todos nos quejamos de la falta de comunicación interna, pero nos hemos parado a pensar cómo redactamos nuestros correos electrónicos. ¿Los redactamos con la intención de que el destinatario comprenda el mensaje o los redactamos para dejar constancia que hemos transmitido una información? ¿Cuántos correos electrónicos enviamos y recibimos al día? Y de los que recibimos, ¿cuántos tenemos que leer un par de veces, incluso a veces 3, porque no hemos entendido el mensaje a la primera? ¿Cumplimos nuestro horario o hay un horario no escrito? Porque cuando yo entré en navegación aérea en el año 2008, creo que una de las primeras preguntas que me hizo una de las personas que estaba allí en la oficina, Cristina, ¿a qué hora te marchas? Y yo dije, pues no sé, a -20, a -15. Y tú dices, yo hoy me voy a I-37. Y yo me quedé sorprendida de con qué precisión sabía la hora a la que se iba a marchar ese día. Pero esa mujer empezó a recoger sus cosas a 34, 35 salió por la puerta y 36 pilló el ascensor y me juego el cuello que a 37 estaba fichando. Yo pensé, madre mía, aquí no se regala ni un minuto. Pero con el tiempo me he dado cuenta de que hay dos tipos de personas, las que no regalan un minuto y las que generosamente regalan horas de su tiempo libre. ¿Creéis que hay dos velocidades en Enaire? Queremos generar ilusión en nuestros equipos de trabajo y sin darnos cuenta les desmotivamos porque no les dejamos hacer las cosas a su manera, sino como siempre se han hecho aquí. Criticamos la falta de sensibilidad de Enaire hacia sus personas, pero luego nosotros, al que trabaja, le sobrecargamos. Y de esa forma estamos premiando al que es más relajado en nuestras unidades. Exigimos transparencia, pero luego nosotros en los informes maquillamos, omitimos aquellos datos que nos resultan incómodos por miedo a que nos pregunten por ellos. Bien, ¿creéis que esta cultura organizativa nos va a ayudar a afrontar los retos de futuro? ¿Creéis que nos va a ayudar a crecer como profesionales y como personas? Porque si es que no, tenemos que cambiarla, porque la cultura organizativa es crítica para el éxito de una organización. Y nadie va a venir a cambiar nuestra cultura organizativa por nosotros, sino que, como dijo Kennedy, somos nosotros los que debemos preguntarnos qué podemos hacer para cambiar nuestra cultura organizativa, porque absolutamente es imprescindible invertir en esa transformación cultural. Nos va a aportar trabajadores más fuertes y motivados, mejor ambiente de trabajo, mayor satisfacción laboral y personal mucho más implicado. ¿Pero por dónde empezamos? Porque ante cualquier cambio podemos hacer dos cosas. Podemos sumarnos a la corriente y que nos lleve donde sea, o podemos ser agentes activos del cambio, activistas en la transformación cultural. Absolutamente todo lo que hacemos influye en la cultura organizativa. La cultura no se transforma a través de circulares o a través de Enaire Informa, sino que se transforma a través de nuestras actitudes, de nuestra forma de dirigirnos a las personas, de nuestra forma de trabajar, de nuestra forma de redactar emails, del horario que elegimos para convocar reuniones o de las conversaciones que tenemos en la máquina de café. Ahí es donde se crea la cultura organizativa. Y los trabajadores de Enaire observan cuidadosamente todas nuestras actitudes para tener evidencias de lo que se considera importante en la organización. Pesa mucho más cualquier actitud nuestra que la declaración formal de una política o de un valor. Por eso, mucho cuidado con aquellos comportamientos que premiamos o que simplemente permitimos en nuestras unidades, porque con eso estamos reforzando el mensaje, ¡hey, esto aquí sí que está permitido! Tenemos que dar el salto, tenemos que empezar a transformar la cultura organizativa, tenemos que generar ilusión, compromiso, orgullo de pertenencia. Pero antes, cada uno de nosotros debería reflexionar sobre 3 cuestiones. ¿Estamos nosotros ilusionados? ¿Estamos comprometidos con el proyecto? ¿Estamos orgullosos de pertenecer a Enaire? Porque si la respuesta a alguna de estas cuestiones es que no podemos ayudar, no podemos contribuir a transformar la cultura organizativa porque nosotros estamos retroalimentando la cultura actual. Tenemos, como dice el eslogan de estas jornadas, que cambiar, porque el cambio empieza en nosotros. Así que, bueno, pues sobre estas y otras interesantes cuestiones vamos a tratar en la mesa redonda. Muchas gracias. Gracias, Cristina, por esa excelente ponencia. Vamos a empezar con las preguntas. Y me gustaría plantear una pregunta, en este caso, a Conchi y a Jesús. Va para los dos. ¿Percibís en vuestro día a día algún elemento de la cultura organizativa que pensáis que de alguna forma puede impedir o puede perjudicar o puede limitar este cambio al que os enfrentáis?
Sí, bueno, lo primero de todo, decir que es bastante grato que en la jornada de ayer salieran todos los problemas y las inquietudes y preocupaciones que salieron, porque creo que estas preocupaciones son compartidas y creo que abordarlas desde el equipo de personas que somos es mucho más fácil que si no estuviéramos de acuerdo en estos problemas. Desde el punto de vista de la comunicación interna, creo que una limitación importante, por ejemplo, y un reto en el que debemos trabajar en comunicación interna es en el cambiar el estilo de la comunicación interna y hacerla mucho más personal, o sea, comunicar desde la primera persona. Estamos acostumbrados a comunicar, se ha cambiado una versión de Exacta esta noche a la versión 2.5, pero no ponemos en valor el trabajo de las personas. Detrás de ese cambio del Exacta hay un equipo de personas que ha estado trabajando toda la noche. Entonces creo que debemos impregnar la comunicación interna de credibilidad a partir de contar las historias desde las personas. Y como decía Cristina, empezar pues, por el tono y el estilo del lenguaje que se utiliza para ello. Eso es una de las limitaciones que yo veo ahora actualmente en materia de comunicación interna. Aún así, creo que también hay una gran oportunidad ahora mismo. O sea, estamos hablando de limitaciones, pero yo veo una gran oportunidad. Creo que el cambio generacional que estamos viviendo nos ayuda a introducir elementos tecnológicos en la comunicación interna, como ayer hablábamos de que tenemos el proyecto de la APP corporativa encima de la mesa. Y creo que a pesar de tener limitaciones, también tenemos buenas oportunidades para empezar a cambiar nuestra cultura organizativa y, en mi caso, a partir de la comunicación interna. Ayer salieron ya un montón de aspectos y no me quiero repetir. Lo único voy a poner el foco en tres que me parecen relevantes, que me parecen interesantes. El primero de ellos, que es un poco derivado de la estructura tal vez excesivamente jerarquizada que tenemos en Enaire, que es tal vez un déficit de delegación en las personas que tenemos por debajo, nuestros colaboradores, y que se traduce en un comportamiento negativo a nivel organizacional, que es una cierta esclerotización a nivel de ejecución de procesos y de toma de decisiones. Entonces, eso al final, a nivel de comportamiento, por ir al hecho concreto, se traduce en que los procesos van más despacio, se ralentizan y hay un sentimiento de miedo a la toma de decisiones. Y hay un entendimiento que lamentablemente es real. Yo aquí no me voy a mojar, no voy a tomar esta decisión. Si lo hago bien y acierto, nadie me lo va a agradecer, pero si me equivoco, la que me va a caer. El segundo punto en el que destacaría es un poco la ejecución en general, las metodologías de trabajo, ejecución de proyectos. Ayer comentaba el ponente de Nagas las metodologías ágiles. Bueno, eso aún aquí no tenemos nada implantado, pero creo que estamos, o me temo que estamos un poco en el extremo opuesto. No somos nada ágiles. El coeficiente de fricción del avance de nuestro trabajo yo creo que es excesivamente alto. A mí la palabra que me viene a veces a la cabeza es espeso, somos muy espesos. Y paradigmáticos son dos temas que salieron ayer también. Uno es el correo, pero en ese no voy a entrar porque ya he visto cuál es la solución, que es meternos aquí. Ya veréis que el correo ha bajado drásticamente, pero la segunda son las reuniones. Está relacionado con lo primero, con la falta de acceso muchas veces que tenemos a nuestros superiores porque están reunidos, mucho, excesivamente. Creo que tenemos mucho campo de mejora en la planificación de las reuniones, en el respeto de los horarios, en la acotación de los tiempos, en salir con objetivos concretos. Entonces, ahí hay un margen de mejora que yo creo que, aunque puede parecer poca cosa, con el grado tan grande de reunización que tenemos, podemos conseguir un margen de mejora muy grande. Y el último punto en el que quería destacar, en el que quería incidir, es un elemento negativo que tampoco es solo o único de Enaire, ¿no? Es el tema de la sobrecarga de las personas, ¿no? A cualquiera de nosotros no se nos ocurriría, y estamos en un momento crítico para la empresa, en el sentido de impulsar un montón de planes, un montón de proyectos, de verdaderamente dar un cambio relevante de cara a futuro. A ninguno de nosotros nos ocurriría conducir nuestro coche en continuo a 5.000, a 6.000 revoluciones. ¿Qué le pasaría al motor? Bueno, pues aquí, y no me refiero únicamente, yo me refiero desde el primer miembro de la asistencia técnica hasta los directores, incluidos estos. ¿Qué pasa si durante tanto tiempo tenemos a estas personas, que son personas, a 5.000, a 6.000 vueltas? Pues vamos a pensarlo, creo que es algo a evitar. ¿Pensáis que realmente las personas que trabajáis en Enaire estáis preparadas para este cambio? Y sobre todo, en caso de que no sea así del todo, ¿qué herramientas son las que creéis que necesitáis para poder facilitar este cambio? Bueno, yo creo que sí que estamos preparados, pero es que aunque en el caso de que no lo estuviéramos, como ha dicho Cristina, nadie va a venir a cambiar nuestra cultura organizativa, sino que somos nosotros quienes tenemos que preguntarnos qué podemos hacer nosotros para cambiarla. El cambio cultural es un cambio necesariamente compartido. Si no tenemos cooperación, sin cooperación no es posible el cambio.
Eso es muy importante. Y bueno, como todo cambio cultural es también un camino y este camino al final modifica al caminante. Y como decíamos ayer, tenemos que prever esas posibles frustraciones que seguramente ese final no será inicialmente previsto, pero no por ello tenemos que seguir intentándolo. Pues hombre, yo creo no solamente que estamos preparados para el cambio organizativo, sino que también tenemos la voluntad firme, y se demostró ayer a lo largo de todo el día, de acometer el cambio, ¿no? Entonces, y de superar fundamentalmente todas las limitaciones que tenemos a nivel individual y a nivel colectivo como organización. Pero lo más importante para iniciar ese proceso yo creo que es recuperar la ilusión y el orgullo de pertenecer a la empresa en la que estamos. Eso es básico, y a partir de ahí construir. Como herramientas, pues como herramientas, hay cosas que se pueden ir haciendo a más corto plazo y que son, de hecho ya algunas se están haciendo ya, y otras que son de mayor calado y habría que darle un mayor margen de actuación. Por ejemplo, ya se ha empezado a analizar el tema de las fichas de ocupación y especialidad de los técnicos de mantenimiento, por ejemplo, para racionalizarlas, reducirlas y fomentar que haya fluidez de técnicos entre distintas áreas. Hay que incentivar a la estructura, a la malparada estructura de esta empresa, que tiene mucha carga de trabajo y mucha responsabilidad, buscar herramientas para incentivarla, que no solamente tiempo que ser económicas, pueden ser de cualquier índole. Ahí tenemos que darle vueltas para intentar ser creativos y dar ese valor añadido y demostrarle a la estructura que estamos ahí, que le reconocemos su labor, ¿no? Otra cosa importante y que veo que he hecho en falta, por ejemplo, el tema, se da mucha formación online, pero por ejemplo la formación práctica es muy pobre sobre equipos. Entonces eso habría que, ya se está trabajando en tener un futuro centro de entrenamiento y un campus virtual. Pues esos son los caminos por los que creo que tenemos que empezar a dar los primeros pasos, ¿no? Perdón, en cuanto a la segunda parte de la pregunta, que bueno, me la he dejado para después, quizás deberíamos darla en primer lugar de aquellas herramientas que tenemos y quizás no utilizamos del todo, ¿no? Que podríamos utilizar más. Y hablo del reconocimiento del trabajo bien hecho, en los desayunos para transmitir objetivos con nuestros compañeros y también trasladar los resultados de esos objetivos. El primar con la asistencia, que últimamente estamos haciendo yo creo todos, a congresos, a ferias, ese salario emocional que podemos en algunos casos pues compensar con tiempo, ¿no? Tenemos limitaciones económicas, cosas que quisiéramos tener más, podemos hablar de DHLs que podríamos tener más. Yo sé que Lourdes está ahí intentándolo para conseguirlo, pero además de las que podremos pedir y tenemos que pedir, quizás tenemos que pensar también dar una vuelta a aquellas que disponemos ahora mismo y quizás podríamos utilizarlas más. Que algunas veces quizás por falta que nos queremos de autonomía o de que no está en nuestras manos, a lo mejor no utilizamos. Y quizás si analizáramos, yo creo que tenemos que, y yo creo que nos pide eso también, nuestro director general nos pide también eso, ¿no? O yo creo que debería ser ese cambio de la cultura organizativa, no ser una organización tutelada, que estemos tutelados como diariamente, sino que de alguna forma se nos transmita cuál debe ser nuestra forma, nuestro cambio organizacional, y después que se nos pidan los resultados, pero darnos ese tiempo para nosotros poder hacerlo y sin cometer tampoco cosas diferentes entre todos, pero yo creo que hay un campo que podemos explorar también. Y, perdona, yo quería hacer un inciso. Al hilo de las herramientas, hablamos de herramientas y parece que hablamos de tecnología, pero el cambio de cultura organizativa, en concreto la parte de comunicación interna, tiene una parte fundamental y en la que las herramientas las tenemos cada uno de nosotros, que es la parte de la comunicación interpersonal. Y creo que debemos esforzarnos de verdad en ser correctos, saludar, redactar emails de manera adecuada y no para cubrirnos las espaldas. Entonces, eso es un ejercicio que cada uno de manera personal debe involucrarse y realizar para que este cambio de cultura y esta mejora en la comunicación interna se produzca. Creo que la parte de la cultura organizativa tiene mucho de proyectos, de nuevas acciones, de mejoras por parte de la organización, pero también tiene mucho de uno mismo. Lo que decíamos, ¿no? El mensaje de esta jornada, el cambio empieza en ti. Y si no empieza en nosotros, no va a empezar. Así que yo creo que eso también individualmente es algo que debemos trabajar. Una pregunta para todos. Como personas de puestos de responsabilidad,
¿Cómo pensáis que podéis iniciar este proceso de transformación? Pues Bueno, empiezo. Perdón. Pues voy a empezar yo. Yo creo que lo primero, la manera de empezarlo es mañana mismo, al llegar a nuestro trabajo, no hacer como José Luis Moreno presentando el programa, pero sí ejercer un liderazgo positivo en el sentido de influencia positiva, de transmitir objetivos, de influenciar de manera positiva a nuestros equipos y de hacerles partícipes de objetivos, de inquietudes, de problemas, darles iniciativa. Y eso podemos hacerlo todos los que estamos aquí desde mañana. Eso es el primer paso. Yo creo que me propongo al menos, siempre que puedo, dedicarle un tiempo. Cuando hablamos de la cultura organizacional o organizativa, una de las primeras yo creo que cosas que pensamos es en la visión de la empresa. Yo intento, dentro de mi capacidad de acceder a nuestros compañeros y sobre todo a estos compañeros de turno que son más inaccesibles de ambos convenios, el transmitirle nuestra visión. Nuestra visión que decíamos que es la sociedad. Nuestro objetivo es colaborar con la sociedad. Como decía también ayer el director de operaciones de Iberia, o director de producción, al final son las salas. Nosotros, por mucho que estemos 24 horas con el email o con el teléfono entre nosotros, son las salas, tanto de mantenimiento como salas de control, donde está la producción y en el que intento hacerles partícipes de cuál es la visión, que cualquier minuto de demora duela, un minuto de demora se sienta, como decía también este director de producción, ¿no? Que no solo sirva con los trabajos a procedimientos, ¿no? O sea, que tenemos unos procedimientos para trabajar, pero creo que estamos para algo más. Estamos para que intentemos aportar todo lo que podamos nosotros. Yo creo que también, como decía él, el trabajo bien hecho es muy reconfortante y quizás no hacemos algunas veces todo aquello que podemos hacer y por diferentes circunstancias que podemos estar enfadados con nosotros mismos o con la organización. Pero yo creo que debemos de ayudarnos a eso y eso es una de las partes, yo creo, que fundamentales de la dirección de las organizaciones, en este caso, de intentar hacerles ver cómo afecta a ese pasajero, a ese compañero, ese familiar que va a perder una conexión por esos minutos y siempre podemos. Como decía también él, lo más seguro es un avión que no vuela, hay que ser seguros, eso lo damos siempre por hecho, pero ante la experiencia de una meteorología, pues al día siguiente hay que ver si a lo mejor podíamos haberlo hecho un poquito mejor, si nunca es igual, pero no tenemos que quedarnos en lo que ya hemos hecho, siempre tenemos que dar un paso más. Yo creo que tenemos que practicar con el ejemplo, mirarnos a nosotros mismos y hacer un autoanálisis de cómo nos comportamos y cómo vemos las cosas. Y a partir de ahí intentar transmitir eso hacia los equipos de trabajo, pues simplemente aportando ilusión y valores a la gente. Creo que ese es el punto de partida, como he dicho antes. Cuando hablamos de motivar sin retribución, yo creo que siempre salen dos palabras, que son participación y reconocimiento. Creo que no hay nada más motivador que poder incidir en el sistema mediante tu aportación con lo que sea. Y que, por supuesto, haya un reconocimiento. Yo creo que ahora mismo, y lo veréis muy pronto, estamos trabajando en acciones en las que se van a abrir vías de participación a los empleados para que puedan aportar sus ideas y por supuesto, va a haber un reconocimiento. Pero yo me quedo con esas dos palabras, participación y reconocimiento. Una última pregunta antes de ceder la palabra a nuestro público, a la audiencia. Si tuvierais que elegir un elemento o un par de elementos que os gustaría que tuviese esta nueva cultura organizativa, ¿cuál o cuáles serían? Jesús. Pues yo os voy a decir, más que un elemento de la cultura organizativa, algo que creo que sería muy contribuyente a cambiarla, un poco sería el cimiento para modificarla. Y lo voy a decir en términos de control, porque como soy controlador, pero todos me vais a entender, sería dar un vector hacia las personas. Yo creo, y voy a poner un ejemplo, ayer David Criado utilizaba mucho el término familia. Y bueno, yo tengo una niña que no es como la niña de Rajoy, esta es de verdad. Existe, de carne y hueso. Existe. Y yo creo que la mejor manera de tener una familia cohesionada, que es un término que ha utilizado Cristina, no es comprarle el último iPhone, la última tecnología, no es darle una paga muy grande los domingos, que no voy a entender que sea ni bueno, ni malo, ni inconveniente, ni no. Pero la manera, creo, mejor de hacerlo es sentarte con ella en la cena, preguntarle qué tal el día, qué problemas tiene, qué inquietudes, qué necesita, explicarle tus proyectos a nivel de familia, hacerle partícipe en la medida de lo posible. Eso es lo que cohesiona una relación, una familia, que es lo que queremos que sea en Aire. Entonces yo creo que esa, bajo mi punto de vista, debe ser la premisa, el punto de partida.
totalmente. Ay, perdón. Bueno, quería decir que estaba totalmente de acuerdo con Jesús. Antes hablábamos de imprimir el alma en la comunicación interna, y yo creo que tenemos que imprimir el alma y el corazón en todo lo que hagamos, es decir, humanizar todas nuestras acciones, que van mucho al hilo de lo que dice Jesús, ¿no? De hablarnos, preocuparnos, humanizar, en definitiva, humanizar la cultura. Yo diría que el compromiso. Yo creo que la mayor parte de nuestros compañeros comparten nuestros valores, sin embargo hay algunos que quizás tenemos que ver cómo hacer para que tengan ese compromiso. También, por otro lado, yo creo, aunque como decía Jesús también, que vamos a muchas revoluciones en general, todos los trabajadores de NAIRE, quizás también tenemos que pensarnos cuál es el ritmo de la organización. Una cosa es el tiempo que decía él que dedicamos a las reuniones, a lo mejor por tener tantas reuniones no tenemos tiempo para prepararlas, ni tampoco salimos con resultados esperados. Entonces, yo creo que quizás somos un poquito lentos, aunque dedicamos mucho tiempo a ese trabajo, a esas reuniones, quizás somos un poquito lentos en aplicar los objetivos que tenemos. Yo creo que algunas veces somos muy sensibles al ruido. Yo creo que también eso puede ser por ser una empresa pública, que estamos sujetos a otros inputs que no tiene una empresa privada. Eso es entendible, pero yo creo que una vez que hemos ya dado vueltas y reflexionado, quizás deberíamos acelerar un poquito en implantar los objetivos que queremos. Objetivos diarios, no objetivos, grandes objetivos, sino cualquier objetivo que nos decidamos, en cambio en la seguridad, en la manera de operación, en la adherencia a procedimientos, todas estas cosas que nos planteamos y que a lo mejor hablamos mucho sobre y dan muchas vueltas, yo creo que deberíamos ser un poquito más ágiles a la hora de ponerlos en marcha. Creo que deberíamos fomentar la comunicación a todos los niveles, entre todas las unidades, que una unidad conozca lo que hace el resto y eso precisamente lo que mejora a todos los niveles los procesos de la empresa. También, evidentemente, pues, aprender a delegar en los equipos es otro aspecto y eso, demostrarles confianza, demostrar que realmente confías en ellos. No queriendo gestionarlo tú todo, implicarte en todo, sino aprender a llevar a cabo esa delegación y fomentar esa confianza en el equipo, ¿no? Creo que el tema de comunicación, confianza y delegación son 3 parámetros que hay que trabajar. Pero ahora sí me extiendo al hilo lo que me decía Pepe ahora mismo. Esa forma de poder comunicar ha sido, yo creo que estas iniciativas que hemos tenido en los últimos tiempos de el Día de Reyes o la Copa de Navidad o lo que vayamos a hacer el Día de NAIRE, es fundamental no solo para poder también hablar, compartir, sino también entre ellos. O sea, ese día, sobre todo en mi región, sobre todo, el Día de Reyes que se hizo por primera vez el año pasado, ahí sí que es un día, como son los niños, eso de personal de turnos que tenemos difícil acceso y que no suelen venir cuando hacemos reuniones, charlas con pilotos, lo que sea, que es difícil que vengan, ahí sí que como que son sus hijos los que quieren venir a ese acto, es cuando vienen muchas personas que habitualmente entre ellos, porque están a turno, no se conocen y que se entabla una reunión, un nexo entre ellos. Me parece a mí muy importante ese tipo de actividades que hemos tenido y que espero que sigamos teniendo. Muy bien. Bueno, supongo que tenéis 300.000 preguntas por hacer, comentarios, aportaciones, estoy convencida. ¿Quién tiene alguna pregunta? ¿Algún comentario? Por ahí, por favor. Estas preguntas, antes de nada, las podéis realizar a todos los miembros de nuestra mesa. Hola, José Luis. ¿Se oye? Sí. Hola, buenos días, soy José Luis Sánchez. Vamos a ver, me falta un barniz aquí en este coloquio, que seguramente habréis tenido en cuenta, pero yo según estabais interviniendo, estaba pensando, la cultura forma parte de las personas, ¿no? Y quien transmite la cultura son las personas. Y hay cultura buena y cultura mala. Es decir, ¿os habéis planteado como parte del proyecto de cambio cultural elegir a aquellos embajadores de la cultura que hay que transmitir y ver cuáles son aquellas personas que están transmitiendo la mala cultura para intentar bloquearlas? Es decir, una especie de selección de quién puede ayudar y quién puede hacer de obstáculo. Y la segunda cuestión es que, a ver, yo creo que hay parte de la cultura que tenemos ahora que es buena, que hay que conservar y hay que potenciar. Y hay parte que
efectivamente hay que cambiar. Me imagino que habréis hecho un balance de este tipo de cosas. Muchas gracias. ¿Quién quiere contestar? Si quieres, contesto yo. Bueno, está claro que estamos empezando, el cambio cultural se tiene que dar. Es cierto que es muy buena idea la de tener embajadores en cada uno de los temas. Es cierto que hemos puesto ya ciertos embajadores en la organización, ya tenemos mentores y cada mentor tenía una serie de valores que estaba intentando pasar a otros mentees. Se puede mejorar, es decir, podemos intentar sacar esa mentorización que estábamos teniendo con una serie de personas, bastantes más, es decir, intentar esparcir todo ese conocimiento hacia la cultura, y es lo que debemos hacer, es decir, buscar qué valores tenemos, pero ya no solo porque tengamos embajadores, sino nosotros también tenemos que hacer un poco de autocrítica, ver exactamente qué valores podemos transmitir y de quién podemos mejorar y pedirle a esa persona que por favor nos ayude, nos enseñe esa parte que a nosotros nos falta. Pero bueno, es buena idea el hecho de decir, tener ciertos embajadores dentro de la organización que sepamos qué valores pueden tener. Y yo creo que para eso los mentores son espectaculares. Si me permites un momento completar la respuesta. Fíjate, estábamos hablando de la cultura organizativa que tenemos, que esperamos que venga siempre alguien a cambiar nuestra cultura organizativa. Es que estáis aquí los embajadores, es que somos 100 embajadores, ya tenemos 100 personas por las que empezar, es que somos nosotros, es que el cambio somos nosotros. Entonces, pues a lo mejor tenemos primero que hacer un ejercicio de reflexión, de pensar cómo somos nosotros en nuestro puesto de trabajo, pues un poco a los aspectos a los que me he referido, cómo nos dirigimos a las personas, cómo redactamos un correo. Y pedir ayuda. Es decir, Claro. Nuestros valores, los buenos que sepamos que podemos transmitir, es espectacular, los transmitimos ya. Y aquello que sepamos que tenemos ciertas carencias, el pedir ayuda es de valientes. No es decir, bueno, yo es que voy a decir que es que me falta no sé qué. No, 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 por favor. Es lo mejor que puede pasar. Es crecimiento. A veces, y una de las cosas que iba a decir en el speech, pero lo digo ahora, la patata duele. Pero cuando duele es que estamos creciendo. Y cuando crecemos, esta empresa se levanta. Y a eso vamos, es a mejorar nuestra empresa porque el compromiso que tenemos que tener con ella es fundamental. Me voy a comer el speech, pero vamos. El hecho de que seamos el proveedor de navegación aérea público de este país y que nos queremos comer Europa es un hecho. Ahora estamos intentando mejorar nuestra cultura para, desde dentro, no tener ningún tipo de rencillas, como decía antes Conchi, la relación de comunicación interpersonal, hay que mejorarla, sin rencillas, sin nada, tirar para arriba y a partir de ahí nos comemos Europa, pero nos lo tenemos que comer entre todos. Añadiendo también lo que decía, totalmente de acuerdo con lo que dice Lourdes y Cristina, como dice, somos todos, y cuando hacemos entrevistas para cualquier puesto, ahí es una buena forma sacar de general todas las plazas, ¿no? que podemos dar libre asignación, pero si nos queremos conocer, aprovechar para conocer a nuestros compañeros, ahí sale, a lo mejor no la persona que es para este puesto, ¿no? la mejor persona, pero ahí encontramos, vemos actitudes que tienen esas personas y que podemos utilizarlo para trabajos puntuales. Y de esa forma también es reconocer que, yo decía María ayer con la sostenibilidad, y estoy en parte de acuerdo, pero es cierto que las empresas tienen que ser las que también aporten a la sostenibilidad, pero las personas en sí. O sea, no podemos pensar en el ayuntamiento, en la autonomía, en el gobierno, para cualquier cosa. Debemos ser las personas día a día, igual que dentro de la organización, las que tenemos que reciclar, las que tenemos que reutilizar, las que tenemos que recuperar para intentar que sea un país sostenible, ¿no? Entonces, siempre podemos hacer más, pero todos en general. O sea, tenemos que y de alguna forma reconocerlos a esas personas. ¿Hay alguna preguntita más? Creo que al Sí, final sí, alguien hay levantó una. la mano. ¿Se oye? Sí, ¿no? Bueno, lo primero, muchas gracias por la ponencia y la verdad es que tengo que decir que no puedo estar más de acuerdo con todo lo que comentáis. Pero quería plantear dos cuestiones. La primera, un poco, hablo por mí de manera personal. No sé si tenéis planteado establecer ciertas pautas más concretas o ciertas ideas para que nos ayude un poco a plantear esto, porque yo, por ejemplo, utilizo el sentido común, creo, pero a veces pues no es coincidente con todas las personas. Entonces, me gustaría saber si tenéis previsto pues plantear ciertas guías
para poder hacer esta comunicación a las personas, el saber que vamos por el buen camino. Porque podemos hacer, cada uno seguramente tenga sus técnicas, pero a lo mejor no todo el mundo coincide o a lo mejor algunas no son del todo efectivas. Y la segunda es que efectivamente hay que tener una comunicación más directa y más individualizada a las personas, pero eso lleva tiempo. Eso necesita tiempo. Claro, yo en mi situación, cuando me encuentro que tengo tiempo para poder dedicarle son las 7 de la tarde y ya no tengo a nadie en la oficina y efectivamente pues no me sirve. Entonces, claro, eso también va un poco ligado a otros temas que se plantearon ayer, ¿no? Pues el de la saturación de trabajo, el de los mails, un poco va todo ligado. No se pueden tratar los temas de manera individual. Entonces, bueno, el primero es una pregunta y el segundo pues es un tema para plantear. Gracias. Voy a contestar, Marta. Creo que ayer salió una muy buena idea desde mi punto de vista, que es una guía del buen uso del correo electrónico. Salió ayer y yo creo que nos la tenemos que quedar, porque a mí me resulta bastante interesante el planteamiento. Y al igual que podemos hacer una guía de buenas prácticas en el uso del correo electrónico, como tú dices, se puede hacer también como una política de comunicación interna en la que se establezcan unas pautas, como tú dices, que nos pueda ayudar un poco al estilo que debemos asumir cuando nos comuniquemos de forma interna. A mí me parece muy buena idea, desde luego. Yo creo que todos podemos ver citas de lo que es la cultura organizativa y de hacer referencias y demás, pero yo creo que todo esto es mucho más sencillo, yo creo. Yo creo que todos sabemos lo que es el trabajo bien hecho. Yo creo cuando tenemos satisfacción de lo que hemos hecho, ¿no? Yo creo que ese es un poco. Es decir, el compromiso, el compartir, el comprometerse con las personas, intentar atraer a nuestros compañeros y a que la satisfacción del trabajo bien hecho. Yo creo que tampoco hay que pensar mucho más o grandes palabras o grandes ideas, ¿no? Yo creo que si todos en cada uno de nosotros, como hablamos de la sostenibilidad, nos dedicamos a eso, a dar lo mejor de sí en cada momento, independientemente. Creo que este país, una de las cosas que tenemos es que parece que para estar contento con un trabajo tienes que ser un licenciado, un ingeniero. Es decir, yo creo que en otros países no sucede así. O sea, un buen camarero, si se siente a gusto de que es un buen camarero, realiza un trabajo, una labor, pues que es reconfortante en el momento de tu vida lo que te toque. Yo creo que es siempre donde te toque. No tienes que esperar a estar en una estructura, en una organización, para hacer las cosas mejor o para dar todo lo que tienes de sí, sino que yo creo que es más fácil, creo yo. Completando las inquietudes de Marta, que entiendo perfectamente a lo que se refiere, indicaros que nuestro plan de personas, uno de los proyectos que tenemos en 2019, es un proyecto integral de liderazgo. Es decir, tiene diferentes partes. Se hará un diagnóstico del liderazgo que tenemos. Se hará un modelo de liderazgo, siendo un modelo de liderazgo pues un conjunto de comportamientos y conductas que tenemos, pero concretas, aterrizadas, que tenemos que tener la estructura y que da respuesta y está alineada con los valores del plan de vuelo. Así no, es verdad que muchas veces aplicamos el sentido común, pero también entiendo que Marta a veces dice, bueno, yo pongo mi mejor intención, pero no sé si lo estoy haciendo correctamente. Y este modelo de liderazgo lo que tiene que hacer es homogeneizar la conducta de toda la estructura, no que un trabajador, en función del jefe que le haya tocado, espera unos comportamientos u otro. Ahí tenemos que estar alineados, independientemente de que luego cada uno tiene su personalidad y pone su impronta en su trabajo. Pero esto es algo que tenemos que abordar dentro del plan de personas en 2019. Está claro que en ese modelo de liderazgo cada uno tendrá que trabajarse más una parte u otra, pues porque cada uno somos de una manera distinta, pero está claro que vamos a hechos concretos, Marta. Hola, buenos días a todos. Me gustaría simplemente, porque creo que pone también en contexto esta conferencia de hoy y estas no se dos te oye, jornadas, Javier. me gustaría, gracias, dar una muy breve información también, porque quiero que también todos veáis que esto no es una actividad aislada, como acaba de decir Cristina o Lourdes, hay muchas cosas en paralelo, y una de las que ya por fin, después de varios meses de trabajo, se va a firmar ya en breve, y que complementará esto y todas las actividades de la casa, es la firma por fin con una empresa que nos va a apoyar en la gestión del cambio. O sea, no es una actividad aislada, hay muchas cosas que están pasando y trabajaremos todos para que esto se haga de forma coordinada y que veáis resultados. Permitidme esta breve intervención solo para deciros esto, ¿vale? Gracias. Gracias, Javier. ¿Alguien más? Ya me iba a levantar para echaros la bronca, me ha encantado ver un montón de manos levantadas. ¿Tenemos por ahí a alguien, por favor, si podéis pasar el micrófono? Hola. ¿Sí? Sí, se escucha. Es que estoy un poco acatarrada.
Yo más que una pregunta, quería también colaborar y decir la participación. Todos conocéis que hemos lanzado el proyecto Te Escucho. Esto no es algo aislado, sino que ya llevamos desde la Dirección de Personas trabajando duro mucho tiempo. Ahora es cuando estáis empezando a ver los resultados de ese trabajo y de ese esfuerzo. Aunque no tengo datos definitivos, ayer me pasaron un mail con la participación, se lo enseñé a Ángel Luis, y quería daros pues los datos que tengo, sobre todo porque como estamos reflexionando, para que todos reflexionemos sobre por qué tenemos esos índices de participación, cuando la comunicación, hemos hecho un plan de comunicación muy grande, muy extenso, y estoy segura que ha llegado a todo el mundo. Los que no han querido participar es porque no han querido hacerlo, no porque no les haya llegado el mensaje. Tenemos en los que estamos aquí, que es directivos, un 74%, más o menos. El primer convenio, un 46%, y el convenio de control, un 35%. No sé si esos son datos que os pueden ayudar también a reflexionar. Y luego, como ayer hicisteis bastante referencia a motivación, conciliación, sabéis que soy la responsable del plan de motivación y conciliación. En conciliación, con respecto a los convenios y a los empleados, creo que tenemos unos convenios formidables, mejor que el de muchas empresas, y que poco más podemos pedir. Creo que la conciliación falta en los que estamos aquí, que echamos muchas horas y que a lo mejor tenemos que, como decía Cristina, ver que hay dos mundos paralelos. En cuanto a motivación, no sé si habréis visto, pero también hemos publicado junto con que ya se ha aprobado el de gestión del cambio. Tenemos uno en la Dirección de Personas que yo, no sé, tengo muchas esperanzas puestas porque vamos a estudiar y vamos a hacer el dimensionamiento de la plantilla, vamos a hacer un estudio de carreras profesionales, vamos a ver cómo gestionamos el talento y cómo vamos a incorporar el campus. Todo eso creo que es súper ambicioso, pero es lo que estáis esperando o lo que todos estamos esperando. Yo lo que quería es deciros que estamos trabajando en ello y que esto no es algo aislado. Y luego ya una reflexión mía personal es que durante todas las jornadas y cuando hablo con todo el mundo pensamos muy en negativo. Es decir, qué tenemos que hacer, qué nos está frenando, qué tenemos que cambiar. Yo simplemente digo que somos una gran empresa con profesionales muy buenos, como se dijo ayer, pero muy buenos, aquí y fuera de aquí. Tenemos muchos valores dignos de poner de manifiesto. Hay un compañerismo que yo no he visto en ninguna otra empresa y si me voy a mis compañeros de AENA no lo veo, pero aquí sí lo veo. Somos una gran familia, como se ha dicho, con muchas tribus, pero una gran familia. Entonces pensemos en todo lo que tenemos positivo, qué valores tenemos y también nos podemos sujetar en esos mimbres para fomentar ese cambio de cultura. No solo tenemos que pensar en lo negativo o en esas barreras que tenemos, sino en fomentar todo lo positivo, que lo tenemos. ¿Alguien había levantado alguna mano por este sector? ¿Algún arrepentido de última hora? Porque yo juraría que he visto una mano con amago de levantarse. ¿No? Bueno, yo os voy a lanzar otra pregunta y además os la lanzo un poquito a todos. ¿Qué comportamientos se están premiando en la actualidad? ¿Se aceptan en la actualidad en ENAIRE? Y realmente, siendo honestos, ¿pensáis que pueden dificultar un poquito todo este proceso y todo este cambio? ¿Qué pensáis? Pues venga, lo que Buena respuesta, me encanta. Yo me Es muy buena respuesta esta. Ya con esto podemos concluir. Bueno, es una cosa, a ver, es una cosa muy controvertida y que me habéis pedido... De ahí el silencio, ¿no? Vale, ahora entiendo. De ahí el silencio, de ahí las risas y a ver cómo ponemos el cascabel al gato. ¿Y quién se lo pone? Entonces, ya voy. A ver, es una cosa que me pedís muchos, ¿vale? Sabemos todos que tenemos grandes profesionales en esta empresa, que la mayoría son, pues lo dicho, grandes profesionales, pero siempre hay alguno que está en un cesto y que es pues, un poquito más negro. ¿Cómo intentar motivar a estas personas? Pues cuando ya llevan mucho tiempo
que siguen ese rol, pues es muy complicado. Pero no podemos desfallecer, porque el resto de manzanas que están al lado se nos pueden llegar a pudrir. Entonces, os pido, por favor, compromiso con la organización. ¿Y por qué pido esto? Pues porque cada uno de nosotros tenemos que intentar sacar a esas personas y hacerlas blancas, ¿vale? Hacer que contribuyan, unas más, otras menos, cada uno en sus capacidades, pero tenemos que sacarlos de esa fase en la que están de aletargados o no sé cómo llamarlo, pero hay que mover a la gente e impulsarlos. No valen las orejas de burro, decir, bueno, como este no me hace nada y como tengo que hacerlo 8 veces con él y decirle que lo haga 8 veces y planificárselo y ponerle, oye, que es que tal día me lo tenías que traer y no me lo has puesto. Señores, sé que es un trabajo adicional, pero tenemos que hacerlo. Es que tenemos que hacerlo, no tanto por él, sino por el resto. Ese es el mayor grado de desmotivación que puede haber en esta empresa. Es decir, no se lo doy a este, se lo doy a estos que me trabajan, pero estoy sobrecargando a una parte de la plantilla frente a otros. Salió ayer y sé que lo sentimos todos y a todos se nos pone el pelo de punta cuando decimos, si es que yo sé que tengo una persona aquí y no sé cómo tratarlo. Yo os echo una mano en lo que haga falta. Vemos cómo podemos entrar a cada uno de ellos para llamarles un poquito al orgullo, al decir, voy a salir para adelante, voy a echar una mano a todo mi equipo. Y si no, pues tendremos que hacer otras cosas un poco más complejas. Ya intentaremos ver qué hacemos, pero desde cada uno de sus jefes y demás tenemos que intentar motivar a la gente, que no se nos quede nadie atrás, que todos tienen que aportar, ¿vale? Unos más, otros menos, cada uno en sus tareas, en lo que pueda hacer, pero tenemos que aportar todos. Yo creo que a lo mejor, no sé si la pregunta cómo está planteada, pero yo lo que creo es que nos gustaría premiar a aquellos que lo hacen bien y lo que no tenemos herramientas quizás es para aquellos que no hacen las cosas bien. O sea, más que porque yo no es que premiamos, yo creo que no premiamos a los que hacen las cosas mal, sino que nos gustaría premiar a los que lo hacen bien y tenemos dificultades muchas veces porque también es la picaresca muchas veces o las herramientas que tenemos un poco restrictivas de cómo, y entonces eso desmotiva a las personas que lo hacen bien porque quizás no hay, vamos a hablar de quizás una pequeña sanción a esas personas que lo hacen mal. Es difícil muchas veces hacer eso. Yo antes de hablar de sanción, perdona, Conchi, un minuto. Antes de hablar de sanción, me gustaría que cada uno de nosotros que tenga a alguien así, que lo llame a su despacho o lo meta en una sala o siempre en petit comité, hablar con él. Una vez que hablemos y que volvamos a hablar y no haya manera, entonces ya hablamos de otra cosa. Lourdes, yo sé que la palabra sanción a lo mejor no es bienvenida, no es bien vista y tal. Ya hemos hecho todo eso, ya estamos por hecho que ya hemos hecho todo eso y es una persona de 100 o de 1000 en la que es eso. Ya le hemos hablado y eso ya está más que hablado. Pero que tenemos dificultades en que ese ejemplo que no cunda. Y eso que a lo mejor las otras personas que dicen hay que ver y nosotros hay que nos transmitir que nosotros estamos encima de ello. Y algunas veces no tenemos las herramientas suficientes para poder hacerlo. Las herramientas están. El tema es si las queremos usar o no. Es decir, si hay una persona que de verdad es que no hay manera, pues tendremos que usarla. Pero intentemos, mientras tanto, utilizar todas las vías disponibles y ya sé, Arsenio, que me has dicho que hemos hablado muchas veces con mucha gente. Intentémoslo de nuevo. Demos esa confianza que estamos diciendo que tenemos que dar. Os pido de nuevo el esfuerzo y sé lo que pido. Porque al final, cuando tienes que tratar a alguien, dejas tu trabajo aparte. Esperas un poquito y dices, voy a dejar esto, voy a intentar esta persona. Y otra vez, y otra vez. Hagamos ese esfuerzo, otra vez más. Si ya vemos que de la siguiente pues no pasa, pues ya entramos en otra cosa. Yo quizás, perdona por meter un poco de controversia, es quizás lo que comentaba antes, ¿no? Del ritmo, ¿no? Y quizás somos lentos. Ya hemos hablado, ya hemos hecho todo eso. Pero nos cuesta dar ese último paso muchas veces. Pues te pido una vez por más. el ruido. Ya. Pero yo una vez más. Yo hago como crítica aquí. Ya, que sí, por supuesto. ¿no? Yo he dicho que quizás el ritmo es un poco lento. Yo agarro el guante y además no soy la responsable de abrir expedientes disciplinarios. Y te voy a echar una mano en todo lo que haga falta a ti y a todo el mundo. Pero os pido solo una vez más. Vamos a intentar una vez más que esas personas, que por cierto nos estarán viendo en streaming dentro de un tiempo y se vean a lo mejor un poquito reflejadas, dejarles la oportunidad del cambio, de intentarlo de nuevo, que sus jefes confíen en ellos. Y si ya no hay manera, pues yo os ayudo.
Tenéis su compromiso, su palabra. Perdón, Conchi, creo que ibas a decir tú algo antes, Jesús, nada, ahora vas tú. yo simplemente manifestar que no voy a estar más de acuerdo con Arsenio. Yo no es que creo que se premie, sino que efectivamente, como para aquellos que pues no sacan el trabajo, no pasa nada, al final se termina tirando de la gente que responde y se les termina sobrecargando. Entonces quizás debemos ir hacia, como decía Arsenio, dotar de herramientas para poder premiar a aquellos que sí responden frente a los que... Eso lo comparto con vosotros. Lo hablamos en las jornadas del año pasado, el tema del salario emocional. Algunos se me rió, pero seguimos ahí y poniendo cosas encima de la mesa para intentar, como decía Arsenio, daros un poco más de autonomía como jefes para ver cómo podemos intentar ir premiando a la gente que haga bien su trabajo. Eso no quita para lo que decía. Por favor, intentemos con las personas que no lo hacen, pues corroborar de nuevo que no lo hacen, que no se ponen a echar una mano a la organización. Y una vez que no lo haga, pues ya veremos qué hacemos. Pero sí que intentaremos, Conchi, hacer eso. El salario emocional, vamos a intentar impulsarlo un poquito más. Están haciéndose cosas, pero... De todas formas, estamos siempre hablando de herramientas, que queremos más herramientas y que a veces la herramienta es sentarse con una persona y decirle, no vas por el buen camino, sí, hablar. No estoy satisfecha con el trabajo, por ejemplo, que no pasa nada. Es que no nos sentamos a veces a hablar con las personas y decirle, es que no te puedes ir a desayunar a las 8, a las 11 y luego darte un paseo por... Y luego comer en tu horario de trabajo. Eso es, no. Eso es. Y eso, no, porque aquí venimos todos a trabajar y el que no hace uno lo hace el otro. Y para eso no hace falta más herramienta que pedir comité y decirlo. Y además es un poco lo que apuntaba antes Lourdes, hay que hacerlo por esa persona, pero por los que están alrededor, que se están sobrecargando del trabajo de la persona que está, pues... Mira, yo me acuerdo, un chacarrillo muy breve, pero es que cuando entré también en navegación aérea, que fueron muchos impactos así de golpe. Aparte Tienes que soltarlo, Cristina. Lo tengo que decir, aparte de necesidad. la persona que se iba a 37, me acuerdo que la primera reunión que yo quise montar, dije, bueno, pues venga, nos reunimos a las 11. Y me dijeron, no, a las 11 es imposible. Y dije, ¿por qué? Dice, no, porque a las 11:30 cierra la plancha. Y yo, ¿qué plancha? Dice, no, la de abajo de la cafetería, no se pueden poner reuniones a las 11. Yo no entendía nada. No puede ser, sí, es curioso, pero eso ha pasado, ya no. Estoy hablando de hace 10 años, ¿no? Ya no hay plancha, ya estamos en otro sitio. No, pero ahora la plancha está siempre, ¿no? Quiero decir que creo que si estamos hablando con sinceridad, también tenemos que decir y poner encima de la mesa lo que hay. Porque tenemos que empezar a hablar desde la transparencia y no poner tapujos y llamar a las cosas como son. Desde la asertividad. Jesús, ¿ibas a decir algo? Sí, simplemente es un poco más de lo mismo, pero en términos de cultura organizacional, el comportamiento, el elemento negativo, el comportamiento que hay, que yo lo he oído muchas veces, incluso a niveles de cierta responsabilidad, es que no puede dar igual que se trabaje más, que se trabaje menos, que se tenga una actitud o que se tenga otra. Y eso, los principales responsables de cambiarlo, en realidad estamos aquí. O sea, está en nuestra mano. Es que no puede dar igual. Ese es un elemento negativo que está en el aire, hay en más sitios también, claro, pero aquí está y que, en cierto modo, en buena parte está en nuestra mano cambiar. Hola, Gemma. Este tema es que ha generado controversia. Bueno, yo quería un poco también, estoy totalmente de acuerdo con lo que estáis comentando, como para estar en contra, pero también lo que quería era que debería existir o deberíamos homogeneizarlo entre todos los responsables, porque, voy a ser clara, lo que no puede ser, considero, es que en unas áreas, al final, los empleados, estamos hablando solo de un mismo equipo, pero es que estamos todos los equipos unidos y entonces estamos viendo lo que se hace en una división en otra. Entonces, no puede ser que en una división se sea muy estricto, mientras que en otra no sea así. Entonces, lo comparto definitivamente debería haber criterios de homogenización para que sean para todo el mundo igual. Para que todos los trabajadores trabajen Correcto. lo mismo, está claro. Lo comparto contigo. Es decir, los criterios son los de siempre. Es decir, tenemos en el convenio los 20 minutos de desayuno y que tienes que comer de tu derecho sin ningún problema, pero fuera de tu horario de trabajo. Y los puestos de estructura como nosotros podemos comer a partir de las 2 porque luego sabes que tienes por la tarde. ¿Es que no lo conocemos ninguno? Los conocemos todos. Lo que pasa es que no lo aplicamos. Y eso hay que hacer, aplicarlo. Y ser consecuentes porque sabemos que lo que hacemos es desmotivar al de al lado. Y como dices tú, ya si mi dirección o mi división o mi esto funciona, y no digo la mía, entiéndeme, sí. Y la de al lado está al lado y está viendo que gestos, no sé, pues qué mayor grado de desmotivación. Es decir, yo me paso a esa dirección o a esa división o aquello, porque mira cómo viven.
No puede ser. O sea, todos tenemos... A ver, me he cargado el speech mío entero al final, pero no me importa. Voy a contar un chascarrillo que es el que iba a contar. Entré aquí en 2006. Llevaba 7 años trabajando en una empresa privada, de una consultora de ingeniería, que me machacaban. Así lo digo, machacaban. Trabajaba 12 horas diarias, sábados y domingos incluidos, si había que sacar un expediente, una dirección de obra o lo que fuera. Daba igual. A tope. Cuando llego a esta empresa, la chapa de AENA, bueno, yo le decía a mis amigos, aquí es donde hay que entrar, en esta empresa. Yo no paraba de currar estando en AENA. Antes AENA, ahora en Aire. Pero en mis 7 horas y media, o las 8, o lo que tocase. Pero yo tenía un orgullo por mi empresa y decirle a todo el mundo, aquí es donde hay que entrar, aquí te cuidan, se trabaja, claro que se trabaja. Y Juan Carlos Medina fue mi primer jefe y me inflaba a currar y me encantaba. Pero, bueno, y me encanta, ¿eh? Que es que parece un poco... No, y me encanta, pero en aquella época me encantaba. Pero entendedme, era el orgullo, el compromiso por mi empresa, por sacar expedientes para adelante, el que cuando mi jefe le llegué un día y le digo, quiero más trabajo que esto ya lo he terminado, se me abre de ojos y me dice, nadie me había pedido más trabajo. ¿Cómo? Digo, yo decía, ¿pero en qué empresa me he venido? Con lo bueno que es esto. Entonces, es recuperar eso, es recuperar el orgullo de ser, bueno, nos cambiaron de nombre y ahora hay que recuperar el orgullo por el aire, pero por el aire es orgullo de la empresa en la que estamos. Yo os animo a trasladar este orgullo, este compromiso con la empresa, a todos los trabajadores aguas abajo. Entre todos sacamos esto y nos sobra fuerza, pero entre todos. Yo esto ya lo puedo tirar. Hola. Sí. Bueno, enhorabuena, Cristina, por la presentación inicial, que ha sido espectacular, y bueno, y a todos. Yo quería decir que también una manera de evitar esos comportamientos de los que estáis hablando ahora, o una herramienta o una forma de evitarlo, es premiar a los buenos. También necesitamos herramientas para premiar a la gente que destaca. A mí me gustaría, lo dije ayer en la mesa, pero lo digo ahora que están escuchándome, quien tiene que escucharme, una herramienta que cada jefe de división pueda cada año premiar a alguien con 2 días libres, con Mira, no te preocupes, algo tan sencillo como eso, los demás sí. lo van a ver Sí. y a lo mejor dicen, hombre, ya no da igual hacerlo bien que hacerlo mal. Si lo hago bien, pues igual me voy a Disneyland 2 días, ¿sabes? Entonces, creo que también tener en cuenta... Eso depende de dónde te quieras ir haga todos lo que los días. quiera. A ver, solo pido 2 días. Solo pido 2 días. Igual dentro de 5 años ya podemos estar en la disposición de Disneyland. De momento 2 días. Pero creo que ese tipo de herramientas en positivo a mí me parece incluso más importante, porque como decíais, a todos nos da miedo abrir un expediente, pero a que a nadie le da miedo dar 2 días libres al mejor de su división. Entonces, es una manera que también para nosotros es más sencilla de gestionar. Pero son en paralelo. Es decir, por está supuesto. claro, y eso es lo que llamábamos salario emocional. Ya no solo es eso, que sí lo teníamos claro, lo comentamos además ayer cuando estábamos preparando por enésima vez esta sesión. Claro que sí, y eso lo haremos en breve, para que podáis dotarle al trabajador que mejor trabaja, que más se compromete y demás, de algo que el resto también vea y diga, ostras, el año que viene me lo gano yo. Pero además hay que mirar el otro lado, y es que no puedo dejar a la gente que diga, no, este se lleva 2 días, pero a mí me va a dar igual, porque como hago menos, pues es que estoy todo el día en la cafetería pasándomelo bien. No. Aquí se viene a currar. Y ahora, si se puede premiar al bueno, estupendo. Y ya no es solo esos 2 días o lo que sea, ya veremos, ¿vale? Porque estamos también trabajando en otros temas para... Bueno, pues con nuestro campus corporativo, pues puede ser que nos devuelvan créditos, pues alguna universidad y demás. Esto ya os lo contaremos. Estamos, como decía Herminia y Cristina, estamos trabajando mucho en estos temas, porque a lo mejor podríamos intentar que a los buenos trabajadores se les premie con un curso de experto en algo que le interese a él, con un montón de cosas que estamos estudiando, que es lo que contábamos el año pasado como salario emocional, que nos lleva un tiempo porque tenemos que haber pues, muchos procedimientos, compromisos con universidades para organizarlo todo y poder enfocarlo, ¿vale? Pero que sí que en breve tendrás visión de cosas, ¿vale? Tenemos que ir concluyendo. Lourdes, sé que has reventado parte Totalmente. de tu speech final. No sé si tienes algo más que aportar a nivel de conclusiones. Pues, bueno, lo único, transmitiros... no solo compromiso, sino alegría y esperanza. Y con el cambio, ¿vale? Creo que tenemos voluntad de cambiarlo
y creo que vamos a poder conseguirlo, ¿vale? Porque cuando ves que toda la estructura está alineada, como vi ayer, con los cambios que hay que hacer y demás para mejorar el proceso de trabajo, yo lo tengo claro. Lo único que os pido es que el cambio parte de cada uno de nosotros y podemos influir cada uno de nosotros en lo que podamos influir. Hagámoslo, por favor. Si lo hacemos, lo conseguiremos. Pero tiene que ser individual y de todos. No vale que la directora de personas tire, o que tire conmigo Cristina, o que tire conmigo toda esta mesa. No, no. Si yo sé que ellos van a comprometerse a hacerlo, pero necesito que todos los que estáis ahí os comprometáis también. Y si lo conseguimos entre todos, no lo dudéis, nos vamos a comer Europa. Vamos a dar un fuerte aplauso, si os parece. Muchas gracias.